Profesor Huerta de Soto, ¿cuál es la raíz, cuál es la causa de esta crisis financiera que estamos enfrentando actualmente? Pues muy sencillo, la causa, el origen está en el gran proceso de expansión crediticia que ha experimentado el mundo los pasados 15 años. Ha habido un proceso en el que el crédito concedido por el sistema bancario y prestado por los bancos a los empresarios ha crecido a una tasa media entre el 7 y el 10% al año, cuando el ahorro no crecía, incluso ha sido negativo durante muchos años. Entonces ha habido un proceso de generalizada descoordinación o desajuste. Los empresarios se han lanzado a invertir con el respaldo de la creación monetaria proporcionada por los bancos, como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado, cuando los consumidores han sido consumiendo al mismo ritmo, un ritmo incluso mayor, sin ahorrar. Entonces ese desajuste o descoordinación tarde o temprano tenía que ponerse en manifiesto, y se pone de manifiesto en forma de una crisis, una grave crisis financiera y después de una grave crisis de una recesión económica. Esa expansión crediticia además se ha inyectado en el sistema económico a bajísimos tipos de interés. El proceso ha sido orquestado ahí tiene un director de orquesta, que son los bancos centrales, que son los que han permitido que se llevara esto a cabo, fijando tipos de interés incluso durante muchos periodos negativos en términos reales, es decir, a tipos de interés inferiores a la tasa de inflación. Profesor, esta no es la primera crisis que experimenta, crisis monetaria, que se experimenta en los últimos, solo por mencionar un periodo, 200 años. ¿Dónde está la raíz de esta situación? ¿Es cierto, como opinan algunos, que es propio de los ciclos del mercado o hay otra explicación? Bueno, aquí hay dos preguntas mezcladas, porque paradójicamente en las etapas de crisis financieras es cuando más se critica la economía del mercado y el sistema capitalista. Es decir, abrimos cualquier periódico o escuchamos la radio y televisión y es moneda común escuchar que esto prueba que el capitalismo no funciona y que tiene que intervenir el Estado. Y sin embargo, está claro que esta crisis no es prueba de que el capitalismo no funcione, sino todo lo contrario. Analicemos un poco el sector financiero. Vamos a ver si es un sector libre o intervenido. Para empezar, el dinero es un dinero público, es un dinero de tipo fiduciario que nos obliga el Estado a aceptar como medio liberatorio de pago, el papel moneda. Aquí el quetzal, el dólar en Estados Unidos, el euro en Europa. Está prohibido que los agentes económicos pacten en sus contratos con la unidad monetaria que quieran. Luego es dinero público. Eso para empezar. Luego, en segundo lugar, los banqueros privados actúan con un privilegio concedido por los gobiernos para tener un encaje fraccionario. Esto significa para poder apropiarse de una parte importante de los depósitos y utilizarlo en sus negocios particulares o prestarlo, cosa que no pueden hacer ningunos otros agentes económicos, porque se les consideraría una actividad ilegítima. Luego, todo el sistema está administrado, orquestado, planificado por un órgano de planificación central, que se llama precisamente por eso Banco Central. Y el Banco Central se empeña en establecer la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que tiene que circular en el sistema en forma de billetes o en forma de depósitos, y también fija, iba a decir manu militari, es decir, fija por decreto el tipo de interés de referencia. Que el tipo de interés es un precio esencial que debería de ser fijado libremente en el mercado. Bueno, pues si esto es un mercado libre, que baje Dios, venga y lo diga. Esto es un mercado altamente intervenido. El mercado financiero de las economías occidentales es equivalente al sistema de planificación central que había en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética, el Gosplan. Y si ahora estamos en una crisis financiera, la responsabilidad claramente es de los bancos centrales, de estos órganos de planificación. Esta crisis pone de manifiesto que el intervencionismo en el ámbito financiero no funciona y que los bancos centrales han fracasado. Y que es ineludible dar entrada de nuevo a la economía de mercado, especialmente en el ámbito del dinero, de las finanzas
y del crédito. Y la otra pregunta que usted me ha hecho es que si esto es una crisis novedosa. La verdad es que para la mayor parte de los ciudadanos es novedosa porque no tienen, digamos, memoria histórica, incluso para los especialistas. Pero si se estudia el sistema económico, como usted ha dicho, de los últimos 200 años, ha venido siendo afectado de crisis recurrentes de auge, burbuja especulativa, crisis financiera y recesión, una tras otra. Y precisamente desde que se desarrolla el sistema de banca con reserva fraccionaria, en base a este privilegio que he comentado antes que tienen los banqueros. Eso pasa exactamente desde el año 1844, que se promulga en Inglaterra la ley de Peel, la llamada Peel's Bank Act, que exige un coeficiente de caja del 100% en oro a los bancos privados en cuanto a la emisión de papel moneda, pero olvida el mismo requisito respecto a la emisión de depósitos. Entonces los bancos privados continuaron con su actividad de expansión crediticia, dirigida y orquestada por los bancos centrales, vía expansión de depósitos, con lo cual el sistema económico siguió perturbado y sufriendo crisis recurrentes de expansión crediticia, crisis financiera y luego recesiones económicas. Y así hasta hoy. Profesor, la teoría austríaca del ciclo económico que usted presenta, explica en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, ha servido para explicar, y algunos dicen hasta predecir, a pensadores de la economía austríaca, como es el caso suyo, digamos, las crisis más importantes de los últimos 100 años. Primero, Ludwig von Mises en la década de los años 20, en el caso de predecir la de 1929, luego Hayek la de 1987, y ahora el primero, me atrevería yo a decir, que advirtió acerca de esta que estamos viviendo hoy, fue usted, en lo que respecta a lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque esta teoría que explica resulta que también sirve para predecir. Porque no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, la teoría es un esquema conceptual que te ayuda a interpretar la realidad y te permite, con muchas más probabilidades de acertar, predecir lo que puede suceder. Que conste que la labor de predicción no es la labor del científico, la labor de predicción es la labor del empresario. Predecir qué va a pasar en circunstancias particulares de tiempo y lugar es una actividad típicamente humana y empresarial. Lo que pasa es que si el ser humano dispone del bagaje intelectual, de la caja de herramientas analítica constituida por la teoría, se encuentra mucho mejor posicionado para saber lo que va a suceder. Es decir, si yo sé que a igualdad de circunstancias un aumento de la demanda tiende a hacer subir el precio, que es una ley puramente teórica, y estoy en un contexto en el que veo que hay un crecimiento de la demanda y aparentemente no hay otras fuerzas que puedan compensar este efecto, pues puedo predecir como empresario con muchas más probabilidades de acertar que el precio tenderá a subir. Pues algo pasa con la teoría austriaca respecto de los ciclos. Mises, a partir del año 1912, elaboró su teoría del ciclo, que en realidad lo que hace es conjuntar la teoría monetaria de la escuela monetarista inglesa, la Currency School del siglo XIX, con la teoría del capital de von Baberg, y entonces pudo explicar los ciclos recurrentes que afectaron al sistema capitalista, que operaba con un patrón oro, pero con bancos privados con reserva fraccionaria a lo largo del siglo XIX. El principal estudioso de Mises fue Hayek. Mises nombró a Hayek presidente del Instituto Austríaco de Coyuntura, que había fundado Mises para estudiar el ciclo, y en uno de los boletines Hayek, aplicando la teoría austríaca, predijo que la gran burbuja especulativa de expansión crediticia de los llamados felices años 20, de los años del Gran Gatsby, pues iban a terminar en forma de un desmoronamiento, en forma de una grave crisis financiera, que fue la Gran Depresión a partir del año 29. Luego viene todo el debate entre Hayek y Keynes, la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso de gran expansión monetaria y de demanda efectiva, alimentado por las teorías macroeconómicas de ambos, keynesianos y monetaristas de Chicago,
que explota, como si dijéramos, con la mal llamada crisis del petróleo en los años 30. Lo que pasó es que toda la expansión monetaria y crediticia, orquestada sobre todo por Estados Unidos para financiar la guerra del Vietnam, pues dio lugar a todos los efectos que estudia la teoría austriaca: mala inversión generalizada, crecimiento tremendo de los precios y una recesión inflacionaria, lo que se llama stagflación, que acabó con el modelo económico keynesiano, porque tal cosa no podía suceder de acuerdo con Keynes. Y es esa crisis de los años 70 la que predijo Hayek, como usted acaba de explicar. Luego gana las elecciones Ronald Reagan, se hace un esfuerzo muy grande con Paul Volcker y se vuelve a reajustar la economía, pero volvemos a las andadas, porque en cuanto se produce la recuperación, se reinicia un proceso de expansión crediticia mundial a partir de los años 90, que además está muy alimentado por un fenómeno novedoso, y es la incorporación de dos economías que hasta entonces habían estado fuera de los flujos económicos mundiales: la economía de China y la economía india, y además la introducción de nuevas tecnologías como Internet, etcétera, que aumentan muchísimo la productividad. Esto hace que los precios de los bienes y servicios de consumo, a pesar de la gran expansión monetaria, no crezcan, con lo cual permanece el proceso, digamos, oculto para la mayor parte de los ciudadanos y se puede alimentar a un ritmo extraordinario. Hasta el año 2001-2002, en que se ponen de manifiesto los desequilibrios, yo ya lo había anunciado en la primera edición de mi libro del año 98, Greenspan entonces se asusta, sube los tipos de interés al 6% y se desmorona inmediatamente. Es la crisis de las tecnológicas, ¿no? Sin embargo, esa recesión fue rápida y se cerró en falso. No fue lo suficientemente duradera y enérgica como para poder sentar las bases de una recuperación saneada, porque se solapó con un hecho histórico. Fue el ataque al World Trade Center, ataque terrorista, que produjo pues un trastorno tremendo desde el punto de vista político. Estados Unidos decidió, el gobierno, que no se podía aceptar una recesión en esas circunstancias, y Greenspan inmediatamente reaccionó, y con él el resto de los bancos centrales, volviendo a bajar los tipos de interés hasta niveles nominales del 1%, tasas negativas, con lo cual se dio, digamos, al enfermo de resaca una nueva dosis de alcohol y una prórroga que ha durado pues 6-7 años, hasta el 2007, donde ya con toda su virulencia se han desencadenado los acontecimientos que habíamos previsto desde un principio, y la recesión económica mundial que ahora nos afecta. ¿Es inevitable la recesión, profesor? Una vez que se han emprendido las políticas de expansión artificial del crédito sin base de ahorro real, la recesión es inevitable. La razón es que los empresarios no saben cuál es el origen de los préstamos que reciben, no saben si ha sido previamente ahorrados o simplemente es el resultado de una creación monetaria, una expansión monetaria, un asiento contable, depósito creado de la nada por el banco como colateral del crédito que conceda al empresario sin que nadie haya ahorrado nada. Entonces, la expansión crediticia lo que hace es, junto con la reducción artificial de los tipos de interés, distorsionar una señal esencial que guía a los empresarios privados. Los empresarios siempre tienen en mente proyectos de inversión que les gustaría emprender si las circunstancias son favorables y hay suficiente financiación ahorrada previa. Si les conceden préstamos a bajos tipos de interés, los emprenden, y esos proyectos de inversión implica trasladar recursos productivos a líneas de inversión que van a madurar, van a terminar en bienes y servicios de consumo en un futuro más lejano. Y entonces hace falta que la sociedad sacrifique el consumo inmediato durante el periodo de tiempo que exige culminar esos proyectos de inversión. Por ejemplo, un arado romano es mucho menos productivo que un tractor, pero el proceso de producción de un tractor lleva muchísimo más tiempo y exige mucho más ahorro que la elaboración de un arado romano con 2 bueyes. La diferencia entre los países pobres y los países ricos no está en que los ricos trabajen más o tengan más dinero o tengan más conocimientos técnicos, simplemente en que disponen de más bienes de capital bien invertidos que los países pobres. Y eso se ha hecho posible gracias al ahorro, es decir, a sacrificar el consumo inmediato y a ahorrar para emprender esos proyectos de inversión. Al sacrificar el consumo inmediato se liberan factores de producción que se pueden redirigir hacia esas líneas
que el día de mañana serán más productivas. Si esto, que explico brevemente, se financia simplemente haciendo inflación, creando dinero de la nada, este proceso de expansión crediticia a bajos tipos de interés, los empresarios se lanzan a esos proyectos de inversión sin que el resto de los ciudadanos, los consumidores, decidan ahorrar más. Y se produce un desajuste, una descoordinación generalizada. Unos invierten como si hubiera mucho ahorro. En Estados Unidos se invertía una tasa que crecía entre el 7 y el 10% al año en los últimos años, cuando la tasa de ahorro en Estados Unidos era del 0%, incluso negativa. Obviamente este desajuste no puede durar indefinidamente. Llega un momento en que se pone de manifiesto que las inversiones son insostenibles, que no hay recursos reales ahorrados para poderlas culminar. Y en el momento en que el mercado descubre esto es cuando surge la crisis financiera y la recesión económica. La crisis financiera porque los bancos se dan cuenta de que el valor de mercado de sus activos es muy inferior al que pensaban. Los préstamos que han concedido a muchos clientes ya no valen porque el mercado descubre que son fallidos, morosos. Han prestado en hipotecas que no pueden devolverse, etcétera. Y en cambio sus pasivos son los mismos, los depósitos, ¿no? Entonces el banco se encuentra en una situación de insolvencia. Esa es la crisis financiera. ¿Cómo reacciona el banco? Restringiendo el crédito y tratando de sanear sus balances, que es lo que están haciendo, ¿no? Y esa restricción del crédito, pues a su vez acelera el proceso de saneamiento de los errores de inversión cometidos. Y esa crisis financiera ineludiblemente da lugar a una crisis económica, porque los agentes económicos, y esto es muy doloroso, que con mucho ímpetu, esfuerzo y entusiasmo habían emprendido proyectos de inversión con mucha ilusión, ahora se dan cuenta de que han perdido gran parte de lo invertido y que no debían de haber hecho eso. Muchos se arruinan, hay que cerrar empresas, hay que trasladar mano de obra de un sitio a otro, despidiendo trabajadores, aumenta el desempleo. Hay que pagar el costo de los errores. Hay que pagar el coste de los errores. Mucha gente achaca, dice que esto es culpa del mercado y que esto es una tragedia. No, la tragedia está en la etapa previa en la que se cometieron los errores. Yo pongo siempre, digamos... La etapa de la euforia. La etapa de la euforia, sí. Pongo como una ilustración, es como la borrachera, ¿no? Cuando uno va a una fiesta y se toma un whisky, otro, se pone muy contento y enseguida tiene mucho desparpajo, liga muy fácilmente con las chicas, pero al día siguiente se encuentra fatal, un dolor de cabeza terrible, ¿no? El dolor de cabeza, la resaca, en lo que dicen los americanos, el hangover, es la sana reacción del organismo ante la agresión previa del alcohol. Pues algo parecido sucede en economía. La recesión es la etapa sana, es la etapa en la que empezamos a recuperarse. La recesión económica significa el comienzo de la recuperación. El mercado es muy efectivo detectando dónde están los errores y poniendo manos a la obra para reajustar y poner las bases de la recuperación. El mercado, que somos todas las personas que no tenemos poder político e intercambiamos buscando nuestros fines. El mercado, eso es un concepto abstracto. El mercado es un proceso dinámico de cooperación social, compuesto de millones y millones de seres humanos, hombres y mujeres, que cada uno de ellos busca denodadamente sus fines, lo que para ellos tiene valor, y los medios que creen a su alcance para lograr esos fines, adoptando comportamientos pautados, es decir, sometido a derecho, a unos principios generales del derecho. Y que se plasman continuamente en intercambios. Las interacciones humanas son básicamente relaciones de intercambio. Muchas de ellas se plasman en precios monetarios, que son relaciones históricas de intercambio, que además dan pie a que los empresarios descubran oportunidades de ganancia. Y todo ese proceso social está movido por el ímpetu de la función empresarial, que es la innata capacidad que tiene el ser humano para descubrir las oportunidades de ganancia que hay en su entorno y tratar de aprovecharse de ellas, de actuar para aprovecharse de ellas. Y todo ese proceso es espontáneo, es decir, nadie no tiene ningún fin en sí mismo. Los científicos sociales lo único que hemos descubierto es que el resultado del proceso es que aumenta la vida, es decir, que permite que cada vez haya un mayor número de seres humanos que además desarrollen su vida con una riqueza en todos los ámbitos económicos, culturales, etcétera, cada vez mayor. Yo lo he calificado de Big Bang social. Es una expansión sin límite, ese proceso que llamamos mercado, del conocimiento que permite la vida, permite cada vez soportar un número mayor de seres humanos viviendo cada vez mejor. Profesor, ¿cómo se crea dinero de la nada? El dinero es un medio de intercambio común y generalmente aceptado. A lo largo del proceso evolutivo, el dinero elegido
por una serie de razones por la civilización fue el oro, básicamente porque era relativamente escaso, una pequeña cantidad de oro tiene mucho poder adquisitivo, inmutable, se descubre un cargamento de monedas de oro en un galeón español, se le cepilla de las impurezas y está igual que antes, y es fácil de ver su ley, es decir, de disminuir las posibilidades de que haya fraude. Por una serie de razones se convirtió en el dinero por antonomasia. Lo que pasa es que enseguida se mezcló con un negocio distinto, que es el negocio de intermediación financiera a través de la banca. Los seres humanos, por una serie de razones, confiaban en determinadas instituciones, en un principio en templos, etcétera, y depositaban porque consideraban que estaba más seguro su dinero en unos depositarios profesionales. Y estos pronto sintieron la tentación, como veían que el dinero estaba ahí ocioso, de apropiarse de él, si no venían a pedírselo los dueños para que tenerlo ahí, ¿no?, para sus negocios particulares y prestarlo. Y entonces surge lo que se llama el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria, con encaje fraccionario. Significa que no mantienen la totalidad como debían de mantener del oro que se les había depositado. Y esto da lugar, aunque los economistas tardamos muchos siglos en entenderlo, a un crecimiento, como si dijéramos, virtual de la cantidad de dinero en circulación. Porque el depositante original piensa que tiene su dinero y lo tiene en su bolsillo, en su saldo de tesorería, aunque sea depositado, y el que recibe el préstamo del banco también. Es decir, se multiplica la cantidad de dinero. De hecho, la masa monetaria que hoy en día circula en el mundo solo está materializada en efectivo, en billetes, una décima parte. Las otras 9 décimas partes son asientos contables en los bancos, que es muy sencillo, es un asiento del activo al pasivo, activo, préstamo a depósito. 9 décimas partes son depósitos de los bancos que surgen en ese proceso de expansión crediticia que le he indicado antes. Los bancos conceden préstamos con cargo a depósitos que son simples asientos contables en sus balances y entregan una chequera para que los empresarios que reciben el préstamo paguen con cargo a esos depósitos. Y lo hacen de manera orquestada o dirigida, más o menos al unísono y a un ritmo que fija el Banco Central, que es el que fija, digamos, el tipo de descuento básico, etcétera. Y la tentación es la de expandir el crédito sin base de ahorro real, porque toda creación monetaria tiene unos efectos de euforia iniciales que son muy atractivos. Los empresarios piensan que pueden iniciar proyectos de inversión que antes no podían, están dispuestos a pagar por los factores de producción más de lo que pagaban antes, los salarios suben, luego los sindicatos y los trabajadores encantados, los políticos ven que sus ingresos impositivos crecen y que pueden financiar todo lo que piensan. Es decir, la inflación es muy popular. Igual que las fiestas en las que el alcohol fluye libremente. Pero a la vez es muy perturbadora, porque elimina todos los principios de disciplina y los hábitos de trabajo, esfuerzo y sacrificio que exige una economía de mercado que crezca de forma sostenible y sana. Profesor, si nos encontramos ya en la etapa de recesión, quiere decir que debemos alegrarnos, porque en la etapa de recesión es cuando los que no son los actores políticos que toman decisiones e intervienen, dejan de tener el protagonismo. Bueno, público siempre lo van a tener ellos, pero el protagonismo en el cambio ya lo estamos asumiendo el resto. La recesión, vuelvo a repetir, es el comienzo de la recuperación. En la recesión se descubren los errores cometidos en la fase previa, y esto es el primer paso para solucionar los problemas. Reconocer que nos hemos equivocado, no porque el sistema capitalista no funcione, ni porque los empresarios masivamente sean idiotas o esquizofrénicos, como decía Keynes. Keynes decía que es que los empresarios tenían una especie de animal spirits y de pronto se deprimían todos y dejaban de invertir. No, es porque se les engaña al distorsionar esas señales esenciales que son el tipo de interés y las facilidades crediticias en el proceso previo. Por tanto, cuando llega la recesión es cuando el mercado descubre, y es inexorable, ineludible, ese desajuste, esa descoordinación entre inversión y consumo y ahorro que se ha producido en los años previos. Y el mercado descubre que hay inversiones reales que no tienen valor. En el caso particular, por ejemplo, en Estados Unidos, unas millones de viviendas que se han producido se deberían de haber producido. En mi propio país, en España, hay casi 1 millón de viviendas producidas por error en la costa, etcétera. O en otros sectores, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues entonces el mercado descubre que eso no vale porque no hay demanda para ello y los precios tienen que bajar.
tiene que producirse un realineamiento de precios. No es una bajada, digamos, proporcional. Unos tienen que bajar más que otros. Por eso hablo de realineamiento, modificación de los precios relativos, aunque en mayor o menor medida todos a la baja, hasta aquel nivel en el que vuelvan a surgir oportunidades de beneficio. De hecho, todas las grandes fortunas se han construido en las etapas de recesión. Si aquellos empresarios que llegan a una recesión con liquidez y son capaces de escoger de forma selectiva los bienes de capital que han bajado de precio y que luego cuando se recupere la economía van a recuperar su precio o mucho más, construyen unas fortunas tremendas. Luego es la etapa de la recuperación y exige pues esfuerzo y trabajo. Exige que las empresas se saneen. ¿Cómo se sanean las empresas? Devolviendo préstamos y reduciendo costes. ¿Cómo reducen costes? Pues entre otras cosas costes laborales. Se ven obligados a despedir trabajadores. Trabajadores que están allí donde no deben de estar, produciendo bienes que no tienen demanda y que tienen que redirigirse hacia otros sectores que sí que tienen futuro, que son viables. Y eso exige un mercado laboral muy flexible, porque si el mercado laboral es muy rígido, lo único que surge es un volumen de desempleo muy grande y se tarda mucho tiempo en reabsorber esos desempleados. Eso es lo que pasa en Europa, que tiene un mercado laboral muy rígido, sobre todo en nuestro país, en España. Como la resaca uno se encuentra mal, tiene ganas de vomitar, dolor de cabeza, o sea, supone un sufrimiento. La recesión también. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada al sufrimiento, exige a sus políticos felicidad continua, que continúe la borrachera, la expansión sin límite. Y entonces exigen planes de salvamento, medidas urgentes. Sin embargo, no hay milagros posibles, salvo la de hacer los deberes, el esfuerzo día a día de millones de personas que salgan de sus casas tratando de salvar lo que puedan de la quema y poner las bases de la ulterior recuperación. Medidas urgentes, profesor, como la que propone el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver, hay una medida ineludible, dada el diseño institucional financiero del mundo, que deja mucho que desear, como he explicado antes, y es evitar que desaparezcan los bancos de depósito. Es decir, si va la gente a por su dinero y no lo hay, pasa algo parecido a lo que sucedió con el corralito en Argentina. Dolarizaron, y claro, con reserva fraccionaria, cuando la gente fue por sus dólares no estaban allí. La única salida era llamar a Alan Greenspan y que hiciera dólares y los mandara en barcos a Argentina, cosa que, por cierto, se hizo cuando se dolarizó de facto en el Ecuador y ahí en Panamá, y sí que Estados Unidos apoyó, ¿no? Y entonces cuando la gente va por su dinero y el dinero no está, los bancos se desmoronan y entonces desaparecen las 9/10 partes de la masa monetaria. Eso es una tragedia tremenda, porque el realineamiento y caída de los precios tendría que ser tremendo y el esfuerzo muy grande. Entonces es inevitable salvar a los bancos de depósito, y eso es lo que se ha hecho, salvarles por una vía o por otra, comprándoles los activos llamados tóxicos, es un eufemismo, los que no tienen valor, o dando inyecciones de capital, nacionalizándolos parcial o totalmente, inyectando ampliaciones de capital, por una serie de procedimientos. Y de hecho no va a suspender pagos ningún banco de depósito, no puede, porque si no todo el sistema se desmoronaría. Es virtual y se desmoronaría como un castillo de naipes. Eso es lo único que pueden y deben hacer ahora. Y luego dejar que el mercado funcione para detectar los errores y poner las bases de la recuperación. A pesar de que no se desmoronen los bancos, hay un proceso de contracción monetaria, porque el ritmo de nuevos créditos es inferior al de devolución de los créditos, sobre todo en una fase en la que los empresarios se dan cuenta de que han metido la pata, de que han invertido por error, están muy desmoralizados y entonces andan con cuidado. También los banqueros, a la hora de prestar, andan con más cuidado. Entonces hay un proceso de contracción crediticia, pero ese proceso deflacionario es inevitable y además acelera el proceso de saneamiento. Entonces no debían de hacer nada más los gobiernos. Se produciría una recesión en V muy profunda. Cuanto más rápida y profunda mejor, porque se sientan las bases de la ulterior recuperación. El problema está en que si no se modifica el sistema financiero y bancario que existe en el mundo actualmente, volvemos a las andadas y se vuelve a reiniciar otra vez el proceso de expansión crediticia, y a lo largo de una serie de años otra vez de la burbuja, y se reinician las malas inversiones, y de aquí a 7 o 10 años tenemos otra crisis financiera y otra recesión económica, como las que vienen asolando regularmente a las economías intervenidas
con bancos centrales que orquestan expansiones crediticias de bancos privados que operan con reserva fraccionaria, con encaje fraccionario, desde hace 200 años. Y profesor, ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? Porque el ser humano no aprende los errores del pasado y los vuelve a cometer y resultan una vez salimos de la crisis, se cae de nuevo en lo mismo. Pues es muy sencillo. Lo que habría que hacer es culminar el proceso de caída del socialismo y de caída del muro de Berlín en 1989, que supuso la caída del socialismo, culminarlo en el único ámbito en el que queda estatismo e intervencionismo en las economías del mundo, que es el ámbito financiero, que he explicado antes. Banco central que se empeña en fijar la masa monetaria, el tipo de interés y orquestar expansiones crediticias, concediendo un privilegio para que los bancos operen con un encaje fraccionario. Luego, por tanto, lo que hace falta es un segundo capítulo de liberalización, de ir hacia una verdadera economía de mercado basada en los siguientes principios: eliminación de los bancos centrales, exigencia para que todos los bancos privados en un sistema de banca libre operen con un encaje del 100% en relación con los depósitos a la vista y equivalentes, lo que se exigió en la ley de PIL para los billetes de banco, también para los depósitos. Y el último paso sería para eliminar cualquier posibilidad de manipulación política del dinero, reintroducir el dinero privado, que ha sido elegido secularmente por la civilización, que es el oro, es decir, canjear el dinero fiduciario actual por el oro, de manera que el proceso evolutivo continúe allí donde fue expropiado violentamente por los gobiernos cuando se abandonó el patrón oro. El patrón oro, que además operaba de manera muy ineficiente porque operaba con un sistema de banca con reserva fraccionaria. Es decir, no puede funcionar un sistema de patrón oro si no es con coeficiente de caja del 100%. Con este sistema rígido nos eliminaríamos los órganos de planificación central que quedan, que son los bancos centrales, el tipo de interés, que es un precio esencial, es el que fija el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, lo fijaría libremente el mercado, con lo cual habría una coordinación continuada entre ahorradores e inversores, no se produciría ese desajuste. Los bancos actuarían bien como verdaderos intermediarios financieros, prestando lo que previamente se les hubiera prestado a ellos, o bien simplemente como entidades de extracción de oro o de elaborar cuentas, cobrando y recibiendo depósitos y cobrando por los servicios de gestión de las cajas y de contabilidad y de tesorería que proporcionasen. Ese sería el único sistema financiero estable que evitaría crisis financieras y económicas en el futuro, propio y compatible con una economía de mercado libre. Y para finalizar, profesor, ¿cuál debería ser el papel de los políticos en estas situaciones? Esto es una pregunta muy curiosa, pero vamos a ver. Si tuviéramos verdaderos estadistas, deberían de ser capaces de explicar la realidad a los ciudadanos. Es decir, que esto ha sucedido como consecuencia de la expansión crediticia, de los errores monetarios y la alegría y los bajos tipos de interés de la fase previa, que ahora es ineludible la crisis, explicar a los ciudadanos lo que tienen que hacer, pero darles la esperanza de que la recesión es la recuperación y que no se va a volver a repetir esto porque tomarían las medidas necesarias, un acuerdo internacional, etcétera, para hacer una reforma en la línea que yo he indicado. Pero estos estadistas no existen, yo no conozco ninguno que tenga la capacidad de hacerlo. Aunque sepan que esta es la verdadera razón de lo que ha pasado, no se atreven políticamente a decirlo porque hay muchísimos intereses creados a favor de la expansión crediticia y piensan que perderían las elecciones. Entonces, un estadista que aunque no capaz de hacer esto, quisiera hacer el mínimo daño, pues yo lo que le recomendaría es que presentara un plan de salvamento que cara a la galería pareciera que hacía algo, aunque fuera relativamente inocuo, es decir, que en la práctica pues no tuviera ningún efecto. Estadistas que no hagan nada son los mejores en estas circunstancias, al margen de evitar que se desmorone el sistema bancario, que ya he explicado antes, que ya se han tomado las medidas necesarias para que no pase. Algo parecido a lo que ha hecho mi presidente en España, Rodríguez Zapatero, que hasta ahora prácticamente no ha hecho nada y es algo que creo que le debemos de agradecer. Profesor, muchísimas gracias y espero que su estadía en Guatemala sea rica, provechosa y sea la primera de muchas porque se me quedaron la mitad de las preguntas en el tintero, como se dice. Cuando quiera me las puede hacer por teléfono y yo les contesto encantado. Pues qué maravilla, es un trato y quedó grabado y lo vamos a hacer público. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.